8 con 11 minutos, en Punto Noticias de Radio Quinto. Saludamos ya a esta hora a Consuelo Bowen, coordinadora de la Clínica Jurídica Feminista de CEPAN, que se encuentra con nosotros para abordar varios temas, como este proyecto de ley de interrupción del embarazo en casos de violación y el caso de la modelo Naomi Asentales, que involucra a un fiscal que ha sido ratificada, a quien se le ha ratificado la suspensión en el ejercicio de sus funciones como fiscal. ¿Cómo está, Consuelo? Buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Mrs. Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Está expectativa por el debate para cuando se retome el tema del proyecto de ley de interrupción del embarazo en casos de violación, el texto final sobre este proyecto que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres. El caso de violación está en construcción, pero se anuncian cambios respecto a la temporalidad. Hasta la semana pasada la Comisión de Justicia esperaba integrar ya el informe para conocimiento del Pleno, y en las últimas horas bancadas como la Sociedad Democrática han empezado a regatear la temporalidad para dar su apoyo o no a esta iniciativa. ¿Cómo analiza usted o cómo evalúa usted el tratamiento que se ha dado a este proyecto de ley en la Asamblea Nacional, las posturas que se han asumido y qué futuro le ve a esa normativa en la Asamblea? Buenos días, bienvenido. Buenos días con todos y todas quienes me escuchan por este medio. Saludos desde CEPAN Guayaquil, que es una de las organizaciones proponentes de la inconstitucionalidad del artículo 150 en la parte de discapacidad mental. Para quienes nos escuchan y desean informarse de este tema, esto nació en la sentencia de la Corte Constitucional emitida en abril del año pasado, en la cual se expulsaba por inconstitucional del COIP la condición de discapacidad mental para que las mujeres puedan acceder a un aborto en caso de haber sido producto del embarazo de una violación sexual. En este sentido, la Corte emitió además dos disposiciones en relación a que la Defensoría del Pueblo debía elaborar un proyecto de ley y que este debía ser luego entregado a la Asamblea Nacional para su tratamiento, y en este punto nos encontramos el día de hoy. Efectivamente, en la Comisión de Justicia, en donde se ha ido conociendo este tema, se han recibido voces expertas, expertos, que han expuesto desde los diferentes puntos de vista, médicos, psicológicos, jurídicos, la conveniencia de cómo debe regularse cuestiones como el tema de la cuestión de conciencia, temporalidad, requisitos y sobre todo la autorización, consentimiento informado a niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad. Todo eso fue tratado en la comisión. Producto de esto salió un informe de mayoría en la cual en el segundo debate se pusieron plazos que son de 20 semanas para las personas adultas y 22 semanas para las niñas y adolescentes. Y obviamente las mujeres con discapacidad sin plazos. En este sentido, también hay un informe de minoría absolutamente inconstitucional que se propone 6 semanas para adultas, 12 semanas para las niñas. Sin embargo, nosotras del Movimiento de Mujeres, desde OLA, que es una plataforma de mujeres, de organizaciones que están por una ley justa y reparadora, siempre hemos propuesto que esta ley debe salir sin plazos. ¿Y por qué decimos sin plazos? Porque debe entenderse que la temporalidad no obedece a cuestiones jurídicas ni de otra naturaleza, sino a criterios médicos. Y los criterios médicos, como pasa en la actualidad con la guía práctica, la guía clínica para el aborto terapéutico, que tampoco tiene plazos, debe hacerse según los procedimientos que indiquen los médicos y las médicas. No puede regularse un procedimiento médico en una ley por obvias razones, ¿verdad? Va cambiando el contexto médico, el contexto científico, los procedimientos. Mal podría ir entonces en una ley que conocemos tienen su propia dinámica y su propio procedimiento. Entonces, en este sentido, hemos seguido insistiendo a la Asamblea Nacional que se manejen por lo menos los plazos más amplios para no dejar por fuera además a las mujeres con vulnerabilidad, es decir, mujeres de ruralidad, mujeres pobres, mujeres que no tienen un acceso a una atención médica oportuna, y a las niñas. El COID establece que las niñas menores de 14 años, cuando hay una actividad sexual con ellas, es una violación sexual. Por lo tanto, se justifica plenamente que para las niñas de 14 años, por lo menos menores de 14, no exista plazos. Entendiendo además que muchas de las
violaciones se dan dentro de la familia. Por lo tanto, la oportunidad para que una niña de 10, 11, 12, 13 años pueda salir del círculo familiar y pueda dar aviso de lo que está pasando, pues requiere un tiempo y no se le puede poner plazo a estos temas que además obedecen a dinámicas sociales, a dinámicas que van más allá de lo que como asambleístas incluso pueden legislar. Entonces, todo esto lo estamos poniendo en consideración. Otros temas también que nos parece importante es la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es un derecho personal. Aquí en la Constitución incluso establece el límite de que la objeción de conciencia no puede dañar a la salud, ni los derechos de terceros, ni a la naturaleza. Por lo tanto, debe también establecerse una objeción de conciencia personal, porque obviamente las instituciones no tienen conciencia, no tienen creencias, por lo tanto no podrían ejercer objeción de conciencia institucional, porque además equivaldría a cerrar servicios de salud a las mujeres. Eso en resumen desde nuestro punto de vista. Qué gusto saludarle, Consuelo, muy buenos días, un fuerte abrazo. Gracias. A ver, acá hay una sentencia previa a tomar en cuenta, que es la de la Corte Constitucional, ¿no? Ahí se habla de despenalización del aborto en casos de violación. Ahora, digamos, ¿qué es lo más adecuado, Consuelo, para superar incluso los temas hasta dogmáticos que son respetables y que pueden tener cada uno de los legisladores? No vamos a pretender tampoco que los 137 personas que tienen cada uno su propia forma de pensar, de ver la realidad, las cosas, y en temas particulares como este, que es muy polémico además, tienen su visión. Entonces, habrá una diferencia de opiniones, pero ¿qué es lo que tiene que hacer la Asamblea al momento de construir la normativa para regular precisamente esto que plantea la Corte Constitucional a través de su sentencia, y que no vaya en contradicción con dicha sentencia? ¿Qué es lo que tendría que hacer la Asamblea para ir en concordancia y coherencia con lo que había advertido ya previamente en esa sentencia la Corte? Ese es nuestro criterio. Jurídicamente lo mejor es dejar sin plazos, porque los plazos, como decía, son criterios médicos. La temporalidad, el hecho de que se pueda interrumpir un embarazo de una u otra forma, eso es médico, no es jurídico, por un lado. En segundo lugar, y bien lo que ha señalado Alexis, la sentencia despenalizó el aborto en caso de violación sexual independiente de la condición intelectual o física de las víctimas. Y eso es importante porque se cree que después o fuera de los plazos puede criminalizarse, y no es así. Es decir, ninguna mujer, en realidad ninguna mujer puede ir presa cuando ha sido víctima de violación sexual y además desea interrumpir un embarazo. Entonces, el hecho de que la Asamblea cree temporalidades está creando una contradicción con la propia sentencia. En todo caso, lo importante sería, además, que la Asamblea considere este punto y lo haga jurídicamente en lo mejor, que es sin temporalidad. Además, el COID ya lo ha establecido así. El COID para las causales de aborto no pone plazos. Para el aborto terapéutico no hay plazos. Y para lo que era antes, el tema de poder en una mujer discapacitada que ha sufrido violación sexual, tampoco había plazos. Entonces, esto de poner plazos es porque obedece, obviamente, a criterios médicos que deben evaluar caso por caso. Una niña de 13 no es lo mismo que una niña de 15, una niña de 16, una mujer de 20, una de 30, es decir, tiene que haber criterios médicos. Entonces, para nosotras, lo mejor que le podría pasar a la Asamblea es justamente considerar lo que ya han dicho los expertos y expertas que han comparecido, tanto médicas como psicólogas han establecido que lo mejor es no establecer una temporalidad y dejar que los procedimientos médicos, científicos, sean los que recomienden o no un tema de interrupción y el procedimiento aplicarse. Solo el problema es que si eso se da de la forma como usted lo plantea o como lo dice la Corte Constitucional, sin plazos, esto se enfrentaría al veto total del presidente de la República, con lo que dentro de un año no se podría topar este tema. Realmente ahí vendría y tendría que accionar la Corte Constitucional, porque las funciones estarían
estarían incumpliendo la sentencia de Corte Constitucional. En este sentido, al menos lo que dice la norma es que lo que la Corte tiene que hacer es un seguimiento, un control de cumplimiento de sentencia, que es lo que ya está además funcionando. Nosotras como organizaciones desde el año pasado pedimos la supervisión de la Corte al cumplimiento de la sentencia. Por lo tanto, debe en ese sentido la Asamblea dar cuenta a la Corte Constitucional de su cumplimiento o de dónde ha avanzado, por un lado, y por otro, respecto al presidente, lo mismo, porque ha determinado obviamente que estaría incumpliendo un mandato de Corte Constitucional. En todo caso, lo que siempre aclaramos es que la sentencia de Corte Constitucional está vigente y que debe ser cumplida por todos y todas quienes están inmersos en la problemática. Consuelo, otra cosa que genera mucha inquietud y preocupación en ciertos sectores es el veto anticipado del Ejecutivo, ¿no? Lasso ya ha salido, el presidente, en un par de ocasiones a decir que él va a vetar, sin conocer incluso el contenido del proyecto de la ley. Él le ha dicho que lo va a vetar. Entonces, ¿qué efecto podría tener un veto? Es decir, podríamos ir a ese lapso de otra vez 365 días para que se pueda volver a tramitar. Hay ese tipo de cadenas. ¿Qué es lo que va a pasar entonces si es que el presidente decide vetar totalmente la ley como salga desde la Asamblea? Y primero, ver si es que hay o no las condiciones para tener los 71 votos. Exacto. A ver, el tema es que si él veta, obviamente la Asamblea no puede conocer en un año, estaría dentro del procedimiento legal y tendría que justificar ante Corte Constitucional si está cumpliendo o no con el tema de elaborar o aprobarse la ley, porque el alcance del 9 de junio de la sentencia dice que la Asamblea debe aprobar. Con respecto al presidente de la República, no establece en sí mismo un deber por parte del Ejecutivo. Sin embargo, está dado que todo funcionario debe cumplir lo que ordena la sentencia de Corte Constitucional. En todo caso, el tema también pasa porque eso vuelva a la Asamblea Nacional, que está dentro del procedimiento, que no fue modificado por la sentencia, y espere ese tiempo, pero lo cual significa o no, de acuerdo a lo que tendría que evaluar la Corte Constitucional, si es un incumplimiento o no. En todo caso, también es cierto, y en esto debo ser enfática, porque hay algunos sectores que dicen que en ausencia de ley, entonces el Ejecutivo va a reglamentar, y no es posible reglamentar una sentencia sin la existencia de una ley. Eso debo dejar claro porque hay este temor infundado de que esto puede pasar. Lo que sí es importante es que el Ministerio de Salud Pública, como parte del Ejecutivo, lance los lineamientos o protocolos para los procedimientos médicos en el marco de la sentencia, que no es lo mismo que reglamentar la sentencia. Ese es como una guía práctica que existe actualmente para aborto terapéutico. Lo mismo tendría que haber para el aborto en caso de violación sexual, que no puede limitar el derecho. Ojo, la sentencia no puede ser desobedecida en ese sentido, es decir, no puede un protocolo del Ministerio de Salud Pública decir se atiende hasta las 20 semanas o hasta las 28 semanas o hasta la semana 12, eso no puede decir, tiene que regular, son procedimientos médicos, porque obviamente va por ahí el Ministerio de Salud Pública. Hasta ahí podría ser donde se puede llegar durante este año. Hasta que la Asamblea pueda conocer nuevamente la ley. Ahora, prácticas que para nosotras, una ley mala, una ley pésima, una ley con 6 semanas o 12 semanas, no es el mejor camino. O sea, no es el mejor camino tener una ley de 6 semanas o de 2 semanas, porque eso es inaplicable. Deja por fuera a muchas mujeres, a las niñas, a las adolescentes, las deja por fuera, por lo tanto, tampoco es lo ideal. Hasta ahora la sentencia se ha ido cumpliendo, hasta ahora la sentencia está siendo aplicada, hasta ahora la sentencia está funcionando, y es lo que nos interesa en relación a las mujeres y a las niñas, porque la sentencia está vigente.
Ahora, Consuelo, ¿qué opinión le merece la posición que han adoptado diversas bancadas al interior de la Asamblea Nacional de dejar en libertad a cada uno de sus integrantes para que voten como consideren conveniente? Y algunas bancadas, más que otras, han tenido posiciones sinuosas de lo que se presentaron en las elecciones con ciertos parámetros, han ido cambiando, modificándose, al punto que por presión y críticas de la ciudadanía, ahora, por ejemplo, una facción de la izquierda democrática ha propuesto en las últimas horas que esto se trate por segmentos en el tema de la temporalidad. Por ejemplo, la izquierda democrática o una parte de la izquierda democrática propone que hasta los 14 años de edad sean 20 semanas, hasta 20 semanas, de 14 hasta 18 semanas, y mayores de 18 años, 16 semanas. Ustedes plantean que no debe haber tiempos, pero ¿qué opinión a usted le merece esta posición ambivalente que han tenido las bancadas al interior de la Asamblea Nacional con esta especie de regateo que se ha dado por la temporalidad? Bueno, realmente para las organizaciones de mujeres, para OLA, que es la plataforma de ley justa y reparadora, nos parece que esto está casi como lo que bien ha dicho usted, un regateo, una subasta de tiempos frente a los derechos que tenemos niñas, adolescentes y mujeres. Es lamentable que se ha ido haciendo una suerte de cicateo, de rebusca en cuanto a hasta dónde pueden bajarse. Y realmente eso es ofensivo, realmente es ofensivo frente a los derechos que tenemos nosotras. En todo caso, entendemos que la política no siempre es lo que uno como ciudadana anhela, y entendemos también los temas políticos y que muchas veces los derechos de las mujeres son la moneda de cambio en estos temas, lamentablemente. Creo y considero como organización que la Asamblea tiene que legislar en base de lo que se ha demostrado en evidencia científica, en lo que se ha demostrado jurídicamente. Lamentamos además que hayan habido la utilización de las reivindicaciones feministas como plataforma electoral, no solamente por parte de ciertas personas que quisieron en algún momento llegar a la presidencia de la República, sino también por quienes llegaron a la legislatura ofreciendo y estando del lado de los derechos de las mujeres. Lamentamos mucho esto y sí nos reta como movimiento a hacer un filtro mejor de los políticos y políticas a quienes respaldamos o quienes estamos. En todo caso, creemos que y anhelamos como sociedad civil, como defensoras de derechos, que siga en algún momento poniéndose en evidencia el interés de los derechos de nosotras, que es lo que importa. Como sociedad civil los seguimos exigiendo, los seguimos solicitando y sobre todo estamos en camino justamente de estar vigilantes de lo que mejor se haga para los derechos de las mujeres, no solamente en lo nacional, sino también en lo internacional. Ahora, hay un lobby muy fuerte, ¿no, Consuelo? Un lobby muy fuerte que va de izquierda a derecha y viceversa. No, por ahí hay los que están queriendo conformar la coalición por la vida, los ex candidatos presidenciales que van hasta la asamblea para presionar a sus legisladores. Entonces, ¿eso le resta o le suma al debate sobre un tema que debería ser lo suficientemente abierto, plural, democrático, no solo en la asamblea, sino también por fuera de ella? Sin duda le resta. Porque en lugar de que la sociedad en su conjunto, el Estado en su conjunto, haga un debate plural, objetivo, sobre todo, y repito, el tema de la evidencia que se ha presentado, tanto científica como jurídica, debería ser la base en la toma de decisiones. Sin embargo, se ha visto por decirlo, lobby antiderechos que ha ido de izquierda a derecha, pero sobre todo el tema de hacerlo en base de mentiras, en base de cuestiones que han sido ya desmentidas por diferentes profesionales y de diferentes estudios. Por ejemplo, el hecho de decir que se destroza al feto o que se hace una serie de procedimientos de tortura a las mujeres es una mentira y ha sido desmentido por parte de quienes han comparecido. Cuestiones de decir como que esta ley obliga al aborto y sobre todo, y eso nos ha preocupado más, es que se diga que esta ley va a dejar en impunidad a los violadores cuando tampoco es cierto. Esta ley es justa y reparadora para las víctimas
de violación sexual que quedan embarazadas. El juzgamiento a los violadores está en el Código Orgánico Integral Penal. Ahí está, y eso no se ha tocado, eso sigue vigente y está en pleno funcionamiento actualmente. Por lo tanto, es una mentira decir que se quiere dejar por fuera al violador. El tema de la prevención de la violación sexual, de la violencia sexual, de la violencia de género, también está prevista en la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Es decir, ya existen ese tipo de cosas en otras leyes. Esta ley es específica. Llegar a decir por parte de un asambleísta que no se preocupa de los hombres y los niños, esta ley es bastante ilógico. Obviamente los hombres no quedan embarazados, los adolescentes no quedan embarazados. Decir que las mujeres se inyectan cloruro de sodio, es decir, sal, para matar a los embriones, a los fetos, es una mentira. Ese tipo de cosas no se puede admitir en un debate serio. Las mujeres de este país merecemos debates serios y no basados en mentiras y no basados en elucubraciones y menos de concepciones religiosas que deben ser guardadas en las casas, guardadas en las iglesias y no traídas a un pleno, en donde incluso hemos escuchado a asambleístas citando a la Biblia, citando a cuestiones religiosas como argumento ante una ley de derechos, una ley que trata sobre las ciudadanas de este país. Eso sí merece nuestra condena y nuestro rechazo como organizaciones en un Estado laico, en donde deben ser respetadas las creencias, sí, pero también el funcionamiento de un Estado de políticas públicas que deben ser dirigidas sin dogmas, ¿verdad? Y entonces eso nos preocupa y lo rechazamos. Y qué pena, precisamente que, insisto, nuestras reivindicaciones hayan sido utilizadas con fines electoreros, evidentemente, tanto por candidatos a la presidencia como incluso legisladores y legisladoras que en algún momento fueron y tocaron las puertas de las organizaciones en busca de respaldo. Consuelo, para finalizar, como defensora de los derechos de la mujer, como jurista, ¿qué opinión le merece el tratamiento que se ha dado al caso de la modelo Naomi Arsentales, cuyo principal investigado, digámoslo así, que está haciendo proceso de una investigación, es su expareja, que tenía las funciones de fiscal, fue suspendido inicialmente, luego el expresidente del Consejo de la Judicatura le levanta la suspensión, le permite volver a trabajar como fiscal y debido a la presión y el escándalo ciudadano que se dio a través de redes sociales y en diferentes medios de comunicación, el nuevo presidente o presidente encargado de la Judicatura le restablece la suspensión, por decirlo así. ¿Qué opinión le merece el tratamiento que se ha dado a este caso? Bueno, es el mismo tratamiento que vemos en la Asamblea a la ley de interrupción del embarazo. Es la misma sintomatología, un tema político, un tema que no mira procedimientos ni mira honrada y honestamente el tema de la defensa de los derechos de las mujeres. Era evidente que esta persona habría incurrido en cuestiones que no estaban habilitándolo para ser un fiscal para estas funciones, que sí pone en duda el tema de los procedimientos, las investigaciones. Las mujeres necesitamos confiar en la Administración de Justicia y estos mensajes son equivocados. Cuando se ha suspendido una persona, luego se quita esa suspensión y luego se vuelve a poner más por presiones por parte de organizaciones. Sí nos preocupa porque seguimos ante una administración de justicia que nos deja en el desamparo y que precisamente va atado a lo que dice la ley. Muchos dicen es que la ley no va a permitir el juzgamiento, pues la noticia es que ahorita con las leyes existentes el juzgamiento tampoco es fácil. Por lo tanto, necesitamos leyes, pero necesitamos además operadores de justicia honestos que tengan además en vista los derechos humanos de todos y todas, pero sobre todo que parezcan y sean lo suficientemente probos para el tema de la Administración de Justicia. En todo caso, seguimos vigilantes con las compañeras de Manabí, con las compañeras de otras organizaciones, compañeras de otras partes del país, de Guayas. Seguimos atentamente lo que está ocurriendo en este caso. Muchísimas gracias, Consuelo, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Consuelo Bowen, coordinadora de la Clínica Jurídica Feminista del CEPAM, que ha estado con nosotros. Muy amable, muchísimas gracias. Muy amable, gracias Consuelo. A ustedes. Gracias, Alex.